¿Va? Bueno, muy bien, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, todes. Estamos acá en este viernes ya, promediando, cerrando el viernes preelectoral, estamos en veda, no olvidemos eso. Claro, más. Uh, El, Justo para hablar de ciudadanía. exacto, ¿será que se puede? Se puede, sí, sí, se puede hablar de política aún en la veda electoral, en un espacio como este. Bueno, les agradecemos que se hayan sumado, les agradecemos acá a las profes invitadas para esta mesa, que es la mesa sobre educación ciudadana, eh, con bueno, los aportes de 4 colegas que van a traer como distintos hilitos que circulan con la educación ciudadana, porque uno de los aspectos cuando nosotras planificamos este encuentro con ustedes, justamente lo que conversábamos era, siendo perspectivas distintas, en qué sentido todas nos hablan de la educación ciudadana, ¿no? Entonces hay una primera cuestión en torno a la educación ciudadana, que es algo que todos ponemos en valor, sabemos que es importante, pero no terminamos de establecer consensos respecto de qué está hecha la formación ciudadana, o la educación ciudadana, ¿no? En ese sentido, una de las primeras cosas que podemos plantear es que la educación ciudadana está hecha de asuntos y aspectos que son distintos, que son de distinta índole, y eso arma como una complejidad particular en este campo de saber, que tal vez es distinto a otros campos de saber, ¿no? Bueno, un poco de eso, esas aproximaciones, esos hilos, nos vamos a ir acercando y nos van a ir compartiendo las colegas que hoy nos acompañan. Mi nombre es Mariela Hellman, yo soy profesora de la licenciatura del ciclo Complementación Curricular de UNIPE, de Educación Primaria y Tecnologías, y nos acompañan para ir entrándole al asunto, ir arrimando el bochín al tema de la educación ciudadana. Susana Sátara, que va a levantar la mano para saludar. Ah, estamos nombradas, así que no hace falta. Paula Guione, Marcela Yabjian y Julia Alcaín. La idea es dar un tiempo para que las colegas hagan una presentación que va a ir armando un rompecabezas de asuntos vinculados a la educación ciudadana. Conversábamos con Paula, Julia, Marce, Susana. Un aspecto que recorre las distintas presentaciones tiene que ver justamente con un aspecto de la educación ciudadana, que es la transversalidad, que es otro término que hay que ahí ir ajustando, logrando ciertos consensos respecto de a qué llamamos transversalidad, ¿no? Porque uno puede pensar que la transversalidad es que como algo que está en todas partes, y entonces no está en ninguna, o no se aborda, no se tematiza en ninguna. Y en este sentido, bueno, me parece que las presentaciones van a tener ese hilo conductor, que es aspectos que se abordan de manera transversal, especificando en qué consiste la transversalidad o por qué es necesario que se aborden de manera transversal. Una primera cosita que yo digo, y ya paso a presentar acá a las compañeras, es que nosotros nos apoyamos en cierta idea de la transversalidad. Digamos, el concepto de transversalidad tiene su propio derrotero en la historia de nuestro sistema, en los ámbitos educativos, pero vamos a recuperar un sentido que traen Carlos Cuyen y Sabelino Siede en relación con que algo es transversal por 3 cuestiones, ¿no?, que se interrelacionan. Por un lado, la actualidad de determinados temas, por otro lado, la interdisciplinariedad, o sea, la necesidad de abordarlos de manera más compleja, no a través de un solo área o un solo aporte de un campo de saber, y por último, un rasgo de la transversalidad o de los temas transversales es la eticidad o la politicidad de esos temas, ¿no? Que quiere decir, nos permite pensar y preguntarnos sobre estado de cosas justas, injustas, mundos posibles más justos, ¿no? Y eso es lo que hace a la
eticidad de esos temas. Dicho esto, vamos a arrancar ahí con las presentaciones de los trabajos de las compañeras. La idea es, yo ahora voy a compartir en el chat un formulario, porque ustedes se inscribieron y nos pidieron que completen un formulario contando que estuvieron acá. Y también les voy a ir proponiendo que si tienen ganas vayan poniendo comentarios o preguntas a propósito de lo que van compartiendo las compañeras. Nosotros hicimos una distribución del tiempo en el que van a estar las exposiciones y luego vamos a ir abriendo a los intercambios, ¿sí? Eso por una cuestión más que nada organizativa de tiempo, pero Paula hace un ratito decía, y me parece una muy buena idea, que ustedes vayan compartiendo y también poniendo sus apreciaciones o pensares o comentarios mientras van sucediendo las exposiciones, ¿sí? Bueno, arrancamos, chicas, ¿les parece? Bien, voy a ir presentando algunas líneas del currículum de las compañeras. Arrancamos con Julia Alcaín. Julia es profesora de filosofía, trabaja como docente investigadora en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la sede de Caleta, Olivia. Es docente de profesorados para la educación primaria y profesorados de ciencias de la educación, en las asignaturas justamente de formación ética y ciudadana, seminario de problemática filosófica, filosofía con niños, taller de ESI, entre otras. Integra equipos de investigación sobre formación ciudadana y sobre literatura de infancias. Y el trabajo que va a compartir hoy con nosotros es educación ciudadana y el coprotagonismo de las infancias en la escuela primaria. Arrancamos. Bueno, muchas gracias, Mariela. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por compartir este tiempo. Vamos a arrancar contándoles, bueno, como dijo Mariela, yo trabajo acá en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Caleta, Olivia, y quiero contarles, antes de arrancar como con la parte más, algunas referencias teóricas o algunas reflexiones o ensayos que hemos venido escribiendo con colegas, compartir algunos avances de dos investigaciones que realizamos acá en la zona en torno al tema de la formación ética y ciudadana en las escuelas, o la formación política o la educación política en las escuelas, y algunos resultados provisorios de eso que fuimos indagando, ¿no? Entonces, parto por ahí y les comparto algunos, como decía, resultados o sí, aproximaciones al trabajo de campo que estamos analizando, ¿no? Estamos como en proceso de análisis todavía. Una de las investigaciones, o por lo menos el trabajo de campo, terminó y la otra está en curso. Pero bueno, son dos investigaciones que dirigió el maestro Isabelino Siede, yo formo parte de esos equipos de investigación, y una de ellas fue en torno a la justicia en la escuela primaria, ¿no? Representaciones de los estudiantes en torno a la noción de justicia, autoridad y normas en la escuela primaria. Que es la primera columna, ¿no? Y una de las preguntas, por ejemplo, que hacíamos cuando hacíamos el trabajo de campo fue a niños de distintas escuelas primarias, ¿qué normas de la escuela conocen? ¿No? Y por supuesto, esto que comparto es representativo, no es todo el trabajo de campo, pero había una serie de respuestas que estaban vinculadas a las prohibiciones, ¿no? Las normas que conocemos son: no se puede usar el celular, o está prohibido el celular, no se puede correr en el recreo, no se puede gritar, hay que cantar el himno al final porque si no te retan, bueno, no se puede comer chicle, hay que tirar los papelitos en la basura, en el cesto de basura, bueno. Y una ristra así de respuestas en ese tono. Cuando preguntamos si habían participado en la elaboración de las normas, de manera unánime respondieron los niños que eran de 6 grados distintos, de cuarto, quinto y sexto, pero de distintas divisiones. No había ninguna respuesta que dijera sí, no participaron en la elaboración de las normas de convivencia o las normas escolares, y preguntamos si habían podido participar, y ellos decían que no sabían de esa posibilidad, ¿no? No existía como esa representación de la posibilidad de participar en la construcción de las normas. Esto como una primera presentación, ¿no? Este trabajo de investigación, como digo, fue en escuelas primarias.
La investigación que está ahora en curso es en las escuelas secundarias y es sobre la situación actual de la formación ética y ciudadana en la escuela secundaria, y también, entre otras preguntas, es cuál es la relevancia que tiene este espacio curricular, formación ética y ciudadana en la escuela, chicos de 15, 16 años, 17 que están en tercero y cuarto año de la escuela secundaria, ¿no? Y por supuesto, de nuevo, son respuestas representativas, pero el tono de las respuestas iban como en dos sentidos, ¿no? Menciono algunos, ¿no? Formación ética te explica la manera correcta de actuar como ciudadanos, es de vital importancia la materia porque para que las generaciones futuras sepan por lo menos lo básico sobre cómo se construye y conforma una sociedad. Otro decía, a pesar de que no tengo participación política, espero poder aplicar lo aprendido cuando sea el momento. Todo esto justificando la relevancia que era... El 65% respondió que era relevante o muy relevante el espacio, entonces la respuesta a la pregunta ¿por qué? Iba en este sentido. Y otros respondían, por ejemplo, son saberes que nos van a servir para el mañana y para poder ser independientes. Arranqué con esta compartida, porque me parece importante en principio preguntar qué sucede con esto de la educación ciudadana en las escuelas, en este caso son de nuestra zona, ¿no? De Santa Cruz, pero quizá puedan ser, digamos, preguntas que pueden atravesar todo nuestro país, toda Argentina, y qué dicen los estudiantes en torno a lo que sucede o no sucede con la formación ética y ciudadana. Y pensaba tres cuestiones, ¿no? O pensamos, y en eso vamos como construyendo conocimiento con Pindo Siede y con otras colegas. La formación ciudadana tiene hoy en la representación de los estudiantes un tono netamente adaptativo, civilizatorio, ¿no? Las normas, tanto para los estudiantes de la escuela primaria como de la escuela secundaria, son normas que son para obedecerlas, para cumplirlas, no para pensarlas, para discutirlas, para resistirlas. La ciudadanía es integrarse a un orden social dado, no es tampoco preguntarse por qué el orden, por cuál es la justificación del orden vigente, ni si es posible cambiarlo o no, sino simplemente integrarse a un orden social que ya está instituido. Y otra cuestión que también aparece en ambas respuestas, en ambas representaciones, tanto de niños y niñas como de adolescentes, es la ciudadanía como porvenir, ¿no? La ciudadanía para el futuro, la ciudadanía como preparación, la formación ética para poder ejercer la ciudadanía en la mayoría de edad, después de los 18 años, y poder votar, por ejemplo, ¿no? Que eran otro tipo de respuestas. En definitiva, como una educación ciudadana que dejaba al mundo, o deja al mundo tal cual es, una educación ciudadana que no desobedece, que no piensa, que no crea, que no pregunta, que no delibera, sino bueno, que simplemente se adapta. Y en ese sentido nos parecía importante revitalizar la pregunta por el sentido y por los desafíos y por las posibilidades y por la responsabilidad en este espacio que denominamos educación política o educación ciudadana. ¿Qué significa en términos de, insisto, ¿no? De posibilidad, de potencia y de responsabilidad, teniendo en cuenta como este panorama, ¿no? Esta mirada de los niños, niñas y adolescentes en torno al espacio. Entonces, por supuesto que hay muchas maneras de responder estas preguntas y mis colegas van a aportar también lo suyo. Yo quisiera simplemente en este tiempo compartir como dos posibles acercamientos a esta pregunta, ¿no? Por un lado, la necesaria revisión de representaciones y prácticas que ahora Santiago Morales y Gabriela Magistris, tomando Kusianovich, denominan adultocentrismo, ¿no? La revisión, insisto, ¿no? De las representaciones y prácticas adultocéntricas que se cristalizan en instituciones como la escuela, y que, bueno, y que tienen una manera muy sutil de aparecer en decisiones concretas que llevamos adelante tanto en el aula como en espacios institucionales más amplios, ¿no? Como a la hora de pensar las normas, de pensar la justicia, de pensar la autoridad, ¿no?
Digo, el adultocentrismo, y me parece interesante tomar la definición que traen estos autores, Santiago Morales y Gabriela Magistris, que toman a Gerda Lerner para cuando ella hace referencia, ¿no?, al patriarcado. Dice, bueno, el patriarcado surgió con una diferencia biológica y que con el tiempo se convirtió en una estructura impuesta por la cultura. Y quizá podría pensarse el adultocentrismo de manera análoga al patriarcado si pensamos, por supuesto, sin desconocer las diferencias biológicas que existen entre los niños y los adultos, pero sí cuestionando el hecho de que esas diferencias justificarían una negación de los niños como sujetos de pensamiento y como sujetos políticos. Nos parece importantísimo como poner en el centro de la escena de la discusión en torno al sentido de la educación política o de la educación ciudadana la cuestión del adultocentrismo, ¿no? De suponer que nosotros los adultos sabemos y las niñas, niños no saben, que nosotros los adultos somos representantes de la racionalidad en el mundo y los niños, niñas de la irracionalidad, de la inmadurez, del aún no. Y nosotros ya estamos realizados, ya sabemos para dónde ir, ya conocemos lo que es bueno, justo, legítimo, obligatorio, y simplemente tomamos de la mano a los que no lo saben para emanciparlos o para decirlos por dónde ir en una especie de catequesis laica. Entonces, digo, esto que traía de lo que piensan los niños y los adolescentes en torno a la formación ética, me parece que en primer lugar pone como en cuestión esto de una forma de habitar la escuela adultocéntrica que aún entiendo es necesario revisar, repensar y transformar. Y por otro lado, digamos de la mano de la crítica al adultocentrismo, entendemos que la necesaria puesta en juego del coprotagonismo que trae Kusianovich como noción central para pensar al sujeto político o al sujeto de pensamiento que son los niños y las niñas, ¿no? Incluirlos en el espacio público de deliberación, en esto que denomina Kuyen cuando habla de la escuela como el espacio público de construcción de lo público. No excluir a los niños de la potestad de poder participar, de poder deliberar, de poder pensar juntos hacia dónde vamos. Y en esto entender que los derechos de los niños no es solo el derecho a no son solamente los derechos de promoción y los derechos de protección, ¿no? Como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a que no sean abusados, no sean violentados, que ubica a los niños, que son derechos absolutamente reconocibles, pero que ubican a los niños en un lugar de vulnerabilidad, de no responsabilidad, y a nosotros en el lugar de cuidado, ¿no? Y sí darle un lugar, digamos, un mayor lugar a los derechos de participación, o a los derechos que tienen que ver con el ejercicio de la política, también en la infancia, no solo después de los 16 años cuando es posible votar, o después de los 18, ¿no? Poniendo en cuestión esto de la ciudadanía como preparación, ¿no? Los derechos de participación que ponen, insisto, a los niños en el lugar de coprotagonistas del espacio público que es la escuela. Entonces, digo, el espacio formación ética o educación, formación política, formación ética ciudadana, distintas provincias lo mencionan de distintos nombres, en eso no hay consenso en Argentina. Pero el propósito, si nosotros queremos que los niños y niñas se porten bien, o que obedezcan a las normas, o que simplemente reproduzcan lo que nosotros transmitimos como saberes declarativos en torno, por ejemplo, a la Constitución Nacional, los derechos, las nociones de democracia. Bueno, vamos a ir por un camino en el que el mundo no se va a producir ningún cambio, nadie se va a despeinar, ni nadie va a pensar nada nuevo, no va a poder haber ninguna novedad, ni ninguna resistencia, ni ninguna pregunta. Si nosotros queremos que los niños puedan, y las niñas y los adolescentes pueden, como dice Isabelino Siede, ejercer su propio poder, aprender a ejercer el propio poder, la tarea que nos queda por delante es crear espacios donde podamos habilitar el pensamiento propio, donde podamos hacer realidad esto de la infancia como sujetos políticos y sujetos de pensamiento, no negar ese lugar central que tiene
que tienen los niños y las niñas con acciones concretas, ¿no? Que las podemos proponer desde espacios curriculares, no solo espacio curricular formación ética y ciudadana, sino todos los espacios curriculares, dándole lugar protagónico a la voz de los niños y las niñas, y en espacios institucionales, dando lugar a la construcción colectiva o a la deliberación colectiva en torno a la legitimidad de las normas, a la construcción de algunas normas para el recreo, algunas normas para poder pensar las horas libres, algunas normas para, o algunas maneras de organizarnos para, por ejemplo, organizar algún campeonato en la escuela, darles alguna responsabilidad y hacerlos partícipes, insisto, de este espacio público que es la escuela, ¿no? Creo que a mí me pareció como bien impactante leer como la mirada que tienen los niños y niñas y adolescentes, insisto, en torno a este espacio, que es poco atractivo si es así, ¿no? Poco revolucionario, poco movilizante, y bueno, y ubica a los niños simplemente como sujetos pasivos que, insisto, obedecen y reproducen el mundo tal como está. La invitación es a despeinarnos, a tratar de crear algo nuevo con esto que llamamos formación política o educación ciudadana, y poder crear otro mundo incluyendo a nuestros estudiantes en esta deliberación en torno a lo que es justo, a lo que es injusto, también a lo que es bello, a lo que no es bello, a lo que es legítimo, a lo que no es legítimo, y construir ese mundo en el que soñamos todos juntos. Así que bueno, eso, por ahí va mi aporte. El tema del coprotagonismo de las infancias es una tarea que creo nos queda pendiente en los espacios como la escuela, y si no es en la escuela es difícil que aparezca en otro tipo de espacios por fuera de nuestras instituciones. Buenísimo, Juli, muchas gracias. Ya anoté un montón de cosas. Vayan anotando si quieren en el chat también. Vamos a pasar a la segunda presentación, que es la de Paula Guione, que es licenciada en Psicología por la UBA y en Educación por la UNCI. Es docente de primaria con 15 años de ejercicio en las aulas. Hace 13 años que se desempeña como profesora de institutos de formación docente y capacitación, tanto en Cava como en Neuquén. Actualmente coordina la carrera de Educación Especial en un instituto de formación docente de Villa Langostura. Escribió diversos artículos educativos para Argentina y México, además de publicaciones del Ministerio de Educación Nacional. Forma parte de un equipo de investigación de educación intercultural desde el año 2021. Y su trabajo va a girar en torno a la interculturalidad en la formación ciudadana, con un interrogante: ¿un desafío para todos o solo para algunos? Pauli. Bueno, gracias Marie, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me quedé pensando en muchas cosas que aportó Julia, y algunas me sirven como un pie para avanzar con este interrogante. En principio voy a empezar compartiendo, voy a empezar por acá. A ver si se ve bien. Bueno, un poco la pregunta, y me quedo un ratito con esa placa porque me gustaría retomar esto que dijo Julia de que la formación ética y ciudadana tiene un tono adaptativo y civilizatorio, ¿no? Esto de integrarse a un orden social dado e instituido, y me parece que en términos de interculturalidad, esta es la gran pregunta que al menos debería atravesar a las escuelas, ¿no? Pensaba cómo las poblaciones o los pueblos indígenas de nuestro país y otras diversidades que existen, cómo se sientan respecto de este tono adaptativo y civilizatorio de la escuela, ¿no? Como en una clara imposición de lo que implica la ciudadanía, y un montón de preguntas que nos hacemos todos los docentes cuando enseñamos en relación a lo que nos planteamos, y que no dudamos en interrogarnos acerca de esto, pero también en esta educación política que apunta a lo común, cómo pensamos ese común, esa construcción de lo común, ¿no? Y para eso me quedé pensando en esta idea de que educar en ciudadanía
es una de las funciones primordiales de la escuela, pero que muchas veces la decimos, pero nos interrogamos poco acerca de lo que es educar en ciudadanía, qué implica, decimos que es para una convivencia plena y democrática, pero bueno, realmente, ¿qué nos preguntamos cuando nos preguntamos eso, ¿no? Y nada, traigo una placa un poco para pensar estas preguntas, espero que no se quede tildada ahí. Bueno. Me traje una frase de los NAP que dice que se trata de formar ciudadanos para una vida democrática y participación plena. Y me preguntaba, bueno, ¿cómo consideramos que hay una participación, ¿no? Y una democracia? Y también preguntarnos si la participación y la democracia se enseñan, ¿no? Como en esta idea de enunciar esta frase, bueno, ¿qué lugar tenemos los docentes o la escuela en su conjunto pensando en esto como una propuesta de enseñanza? Por otro lado, también, si consideramos que esto se enseña, estaría bueno preguntarnos a qué tipo de participación alegamos y para qué tipo de sociedad también, ¿no? Y por otro lado, si pensamos que la ciudadanía forma parte de una sociedad diversa, que en general hablamos mucho de educar para la diversidad, enseñamos para y con la diversidad, por ahí la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿quiénes son los diversos? Porque en general cuando hablamos de diversidad, hablamos como de un otro, no nos incluimos en esa diversidad, y en este sentido me interesó una frase que trae José Contreras, que si bien plantea la diversidad para hablar de la discapacidad, me parece interesante esta idea de que los diversos siempre son los otros, que no son como nosotros, ¿no? Es la normalidad de la igualdad deseable, digamos, de alguna manera, ¿no? Esta normalidad de homogeneizar ese nosotros y que el otro es el distinto. El nosotros es lo deseable y el otro es el diferente. Pero en general cuando hablamos de los otros, hablamos a aquellos que asociamos con la pobreza, ¿no? Y la diferencia cultural de alguna manera, ¿no? Y también para hablar de aquellos que son o indígenas o personas con discapacidad, pero no hablamos de la diversidad para hablar de nórdicos, de europeos, como que esos otros en la diversidad se diluyen. O sea que apuntamos sin darnos cuenta, a lo mejor en un decir inconsciente, que queremos que esos otros no son los deseables y que estos, por ahí los nórdicos, los europeos, serían aquellos a los que nos queremos parecer. Con lo cual, cuando planteamos la diversidad, siempre es apuntar a aquel que es diferente y que de alguna manera lo hacemos sentir diferente sin darnos cuenta dentro de la escuela. Me ponía a pensar en las prácticas interculturales, ¿no? Si decimos que la ciudadanía se enseña, si la diversidad se construye, ¿qué lugar tenemos los docentes en relación a esa mirada? Si pensamos que los otros son los diferentes, los pobres, los indígenas, los que tienen discapacidad, ¿cómo podemos hacer una escuela intercultural si quienes enseñamos no somos interculturales, ¿no? Después vamos a ir un poco más al concepto de interculturalidad, pero en realidad me gustaría traer un ejemplo que plantea de alguna manera la práctica de enseñanza en relación a esta mirada donde la escuela se piensa intercultural, y es el relato de un aula en donde la maestra sí se reconocía como que trabajaba para la diversidad. Se trata de una escena en un segundo grado de Cava, donde yo estaba observando a una residente, y estaban haciendo una experiencia derritiendo un pedazo de manteca en una varilla de vidrio, y en ese momento, cuando se estaba produciendo la escena, uno de los chicos grita, ¡ah, mantequilla! Y la maestra le responde, no, acá le decimos manteca. Esta escena, que por ahí se puede dar en cualquier circunstancia, y me acordaba otra situación en donde los maestros decían los chicos hablan mal, no pronuncian la S, digo, situaciones que por ahí no se parecen al hegemónico que reina esa aula en esa situación determinada. En realidad lo que nos trae es la mirada acerca de si cuando planteamos que trabajamos por la diversidad o toleramos o respetamos a la diversidad, al decir esta situación, realmente estamos trabajando en términos de construir esa diversidad o esa interculturalidad. Y en realidad la respuesta sería que en realidad primero tenemos que preguntarnos nosotros acerca de esas cosas que decimos y cómo estamos marcando al otro. Pensaba si esa misma situación no se daba con mantequilla, sino que se daba con otro término, no sé, en inglés, si hubiéramos hecho la misma intervención. Y pensando en interculturalidad podríamos decir, bueno, ¿qué hubiéramos hecho si nos toca a nosotros, si queremos pensar en términos de diversidad o interculturalidad? Y tal vez podríamos decir, miren, yo le digo manteca, él le dice mantequilla, a lo mejor alguien le puede decir de otra manera, digo, como plantear
esa idea de que no hay culturas superiores o más importantes que otras, que la escuela debe construir igualdad para enseñar, y que esto es en clave de derecho. Digo, no hay un modo de hablar correcto, no hay una cultura que sea correcta, no hay una que es superior a otra. Lo que sí existe en la historia de la escuela es una cultura hegemónica que desde la fundación misma de la escuela intenta imponerse respecto de otras. En esta idea se abre un poco el juego sobre la promoción de la interculturalidad, en las acciones de enseñanza. Y está bueno pensar que de lo que se trata la cultura, entre otras cosas, es de distintos modos de interpretar y de ver el mundo, ¿no? En términos de qué se hace, cómo se concibe ese mundo. Y en ese sentido, hay muchas cuestiones que se ven de distinta manera. Todos los diversos, en realidad somos todos los que tenemos culturas diferentes, porque todos tenemos culturas diferentes, aunque creamos que no, pero en esta presentación me quiero detener particularmente en la interculturalidad en clave de los pueblos indígenas de nuestro país, que por ahí, aclaro, digo con un gran paréntesis, que cuando hablamos de pueblos indígenas de una manera legal correcta de nombrarlos, hay como mucha discusión, si les puedo decir indígenas, si les puedo decir aborígenes, si tengo que decir pueblos originarios. Digo, más allá de la terminología, lo que importa es el concepto que subyace a esa idea de pueblos indígenas, y cómo los estoy pensando en clave de lo que son, ¿no? Si hay algo que hay un consenso general en el que no deberíamos decir es el término de indios, ¿no? Primero porque fue el nombre que le puso Colón cuando pensó llegar a las Indias, pero segundo porque fue el modo en que los conquistadores quisieron diferenciarse de ellos como conquistados, o sea, en un todo homogéneo. Y la única realidad es que los pueblos indígenas no son un todo homogéneo, digo, cada pueblo tiene su particularidad, dentro de un pueblo cada comunidad también tiene su particularidad. Y está bueno hablar en esta clave y nombrar particularmente a este tipo de diversidad, porque se trata de un pueblo, de los pueblos que en realidad tiene un derecho constitucional de preexistencia. Esto quiere decir que no es lo mismo hablar de los gitanos, hablar de los judíos, hablar de los paraguayos, no porque no sea la diversidad que tenemos que incluir dentro del aula, sino porque cuando hablamos de los pueblos indígenas, después de largas luchas de resistencia a nivel internacional y a nivel nacional, se logra un reconocimiento de la preexistencia al Estado-nación que habitamos actualmente. Entonces, en ese sentido, tienen un derecho adquirido que es mucho más fuerte que otros, y que incluso al mismo Estado Nacional, con lo cual el Estado de alguna manera intenta reivindicar esto, o por lo menos reclaman para que lo reivindique, no solo en términos de respetarlo dentro de la escuela, sino en la devolución de sus territorios. Por eso nos detenemos particularmente en esta mirada intercultural. Sin embargo, podríamos decir, bueno, pero donde yo estoy o donde doy clase no es una comunidad indígena, entonces no tendría que tener en cuenta esta mirada intercultural. Sin embargo, no se trata solo de pensar la interculturalidad en clave de los lugares donde hay pueblos indígenas o donde hay comunidades concretas, sino que se trata de pensar que los estudiantes que tenemos en un aula claramente pueden ser indígenas sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Y en esa clave es interesante este relato que traemos, que en realidad es de un libro que sacamos hace poquito y que apareció en una escena escolar, que es una maestra de tercer grado le pidió a sus estudiantes que dibujen cómo vivían los mapuches. Una de esas estudiantes dibuja a una familia en una casa con paredes de material y techo a dos aguas, y cuando la maestra ve el dibujo le dice, así no vivían. Y el estudiante contesta, yo vivo así. Esto parece anecdótico, pero en realidad lo primero que me gustaría marcar es esta idea de vivían siempre en términos de pasado, ¿no? Cuando hablamos de pueblos indígenas. Y por otro lado, los imaginamos que si tienen celular, tienen una camioneta o viven en una casa como cualquiera de nosotros, ese nosotros con muchas comillas, pareciera que no fueran indígenas. Y en realidad el reconocimiento de ser o no ser no nos corresponde a nosotros por fuera, sino que les corresponde a cada uno de ellos, porque eso dice también nuestra Constitución. Y en realidad cuando hablamos de identidad estamos hablando de una identidad autorreconocible, con lo cual si alguien dice yo soy indígena, no es necesario demostrar que vive como vivían hace 500 años, porque ninguno de nosotros vive ni con el viriñaque, ni con el peinetón, ni anda a caballo por la calle, sino que en realidad las sociedades también van construyendo otros modos de vivir y adaptarse al contexto en el que se mueven, ¿no? Esta idea de vivir en un techo de dos aguas y tener pared de material, en muchos casos pareciera que implica que no son indígenas. Y en este caso, la situación muestra que esa maestra tampoco tenía idea de que los mapuches eran parte de su comunidad escolar, ¿no? Como que en una escuela donde había muchos estudiantes, 2 de ellos eran mapuches,
y la maestra no lo sabía, con lo cual muchas veces planteamos actividades estereotipadas que ubican al otro en el afuera de la escuela y pareciera que de alguna manera los invisibilizamos. Esta es una frase muy tremenda porque cuando hablamos de autorreconocimiento y de que nadie tiene obligación de decir ni que es judío, ni que es gay, ni que es heterosexual, porque eso es algo que cada uno presenta si tiene ganas, la verdad es que cuando hablamos de que son indígenas, muchas veces aparece una invisibilización dentro de la escuela. Esta es una frase que escuché en una provincia en donde una maestra le decía que los chicos que estaban en esa comunidad eran charrúas y la supervisora le contestaba, bueno, si son charrúas, mostrame en qué toldería viven. ¿No? Como que esa mirada de respeto por la diversidad tiene un límite cuando aparece una situación estereotipada de menosprecio también a esa situación indígena. Un poco volviendo a esta pregunta inicial, podríamos volver a preguntarnos entonces qué puede hacer la escuela para trabajar con la diversidad y promover la interculturalidad. Es interesante esta pregunta porque en realidad tendríamos que ver primero qué implica la interculturalidad, porque pareciera que la interculturalidad es algo totalmente dado, y en realidad, perdón, me fui para atrás, en realidad no se trata de una interculturalidad dada, sino que se trata de un momento que se construye en la escuela, creando puentes justamente entre diversas culturas que existen en el aula. Todos los espacios que habitamos son multi o pluriculturales, pero quienes podemos hacerlos interculturales somos los docentes planteando situaciones de enseñanza que pongan en igualdad de condiciones esos modos de interpretar el mundo. Un ejemplo que me acuerdo de hace mucho tiempo es la maestra enseñando factores bióticos a abióticos, y que una piedra es un factor abiótico, y en realidad esa piedra para los pueblos indígenas no son factores abióticos, forma parte de otra cosmovisión del mundo. Y en ese sentido, no implica que los maestros tenemos que saber todo sobre los pueblos indígenas, sino que lo que tenemos que hacer es dar lugar a que esas ideas aparezcan, porque si decimos no, acá se dice manteca, entonces claramente ese chico no va a volver a decir cómo ve el mundo él y de qué manera, ¿no? Es importante saber que desde el año 2006 aparece en la Ley Nacional de Educación la modalidad de educación intercultural bilingüe, ¿sí? En realidad esto viene de la mano con la reforma constitucional de 1994, en donde se reconoce la preexistencia indígena en el artículo 75, inciso 17, y la Ley Nacional recién en el 2006, cuando se sanciona esta ley, se contempla la mirada de las escuelas que se encuentran en comunidad para que se imparta educación intercultural bilingüe. Sin embargo, no existe un solo modo de E y B, como se la llama, sino que existen tantas E y B como pueblos hay en el país, y que en realidad no tendría que ser privativa solo de estas escuelas que están en comunidad, sino que la pregunta que hoy nos hacemos es si es de algunos o de todos, y en realidad la respuesta debería ser justamente porque se trata de todos, ¿no? Y en este sentido, pensar una escuela de interculturales, pensar una enseñanza que abra esos horizontes hacia todos los que están en el aula. Y voy a cerrar por ahí con esta idea que es de los colegas de la Zonal Lafkenche de Neuquén, con quien trabajamos en el equipo de interculturalidad, que dice: la educación es mapuche y la escuela debe ser intercultural. Esto quiere decir que no esperamos que la escuela enseñe el mapuzungún, en este caso. Se trata de un pueblo que no es bilingüe, porque su lengua originaria no es la primera lengua, porque producto de la conquista muchos de los pueblos de nuestro país perdieron la primera lengua de su cultura, pero sí la intentan reconstruir. Lo que dicen es: nosotros enseñamos las creencias, pero la escuela debe respetarlas, ¿no? Como en esta idea de la escuela se tiene que construir intercultural, y del pueblo nos ocupamos nosotros. Dice: nosotros ya no somos, desde hace siglos, por obligación, ay, perdón, pero se me tapa la imagen de, voy a ver si puedo, porque no puedo terminar de leer. Ahí estoy. Nosotros ya lo somos desde hace siglos, la idea de interculturalidad, perdón. Nosotros ya lo somos desde hace siglos por obligación. Falta que el resto lo sea, para salir de la escuela de la conquista, en la que nuestros hermanos deben dejar su ropa mapuche en la puerta de la escuela para vestirse con la del conquistador. No nos hacen un favor, es nuestro derecho. Me parece que esta frase de alguna manera representa lo que en el siglo XXI seguimos haciendo muchas veces en la escuela, que es esto de hacer que dejen su ropa en la puerta para vestirse con la ropa del conquistador. Y retomando la idea de Julia,
bueno, deberíamos promover que nuestros estudiantes puedan sentirse a gusto en lo que se trabaja en la escuela, en esta formación de ciudadanía, que no obedezcan las normas, sino que sean parte de esta construcción desde múltiples miradas, y que también puedan interrogarse y puedan hablar acerca de ese orden social instituido y hegemónico. Bueno, hasta aquí lo que tengo para compartir. Gracias. Buenísimo, Pau. Fue interesante, muy bueno. Bueno, pasamos a la próxima presentación. Susana Sátara es magíster en educación, es profesora de enseñanza media y superior y licenciada en ciencias de la educación por la UBA y profesora de enseñanza primaria. Fue profesora en Institutos Superiores de Profesorado de Cava y en Provincia de Buenos Aires, en las materias ética, derechos humanos y ciudadanía y taller de ESI, entre otras materias. Es docente e investigadora en el campo de la educación, relaciones de género y sexualidades. Es integrante del equipo Mariposas Mirabal de Filosofía y Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente es profesora de la diplomatura en ESI y del posgrado Especialización en Pedagogías de la Igualdad, ambas de Filosofía y Letras de la UBA. Es autora del libro Formación Ética y Ciudadana con Justicia de Género e Igualdad Social, que es una colección dirigida por Graciela Morgade, y en esta mesa va a compartir sus aportes con la siguiente pregunta, que ¿es la ESI una formación en ciudadanías? Bueno, gracias, Mariela. Hola a todas, todos y todes. Bueno, es una pregunta porque, digamos, yo la contestaría como sí, pero también es para abrir la posibilidad de pensarlo o de discutirlo, ¿no? Porque esto es lo que viene trayendo la ESI. Por una parte, en el texto, en el libro que nombró también Paula, donde también hicimos un artículo con Graciela Morgade, decíamos que las perspectivas de género conmueven a la ciudadanía. Y en este sentido es que la filosofía política feminista hace una crítica a la filosofía política moderna, diciendo que la universalidad del ciudadano es una abstracción y que de alguna manera pensar en un ciudadano universal deja fuera las marcas de identidad, deja fuera las experiencias de los sujetos concretos y reales, y por lo tanto crea una cierta ficción de igualdad ante la ley, ¿no? Y en este sentido, las filosofías feministas hablan de cuerpos encarnados, sexuados y racializados, en el sentido de lo que decía Paula, ¿no? Entonces, porque solo para dar un ejemplo, pensemos que qué diferente es la ciudadanía de una mujer o una persona con disidencia sexual que va a hacer una denuncia por violencia de género, ¿no? En este sentido sabemos y se ve que entonces la voz de esas personas, de esos sujetos, mujeres, disidencias, no es tomada en cuenta, no es tomada como una verdad. Le dicen, bueno, ya sabemos las dificultades que suele tener. Pero bueno, entonces yo digo que, ¿por qué digo que la ESI es una oportunidad para trabajar las ciudadanías? Por un lado, porque la ley 26.150, sancionada en 2006, es una ley político-pedagógica y politizada, en el sentido de que hubo fuertes debates sociales antes de la sanción, en la sanción, y sigue habiéndolos. Hay una militancia de los grupos de mujeres, de los grupos feministas, de los grupos de la disidencia sexual o colectivos LGTBIQ+, y también de educadores, ¿no? Nosotros también estamos luchando a favor de la ESI, ¿no? Y también la estamos construyendo de alguna manera. De tal manera viene esta politicidad que aparece en las calles y en las escuelas y en muchos espacios, que en 2018 hay una reunión legislativa y donde en
en el Consejo Federal de Educación se especifica cuáles son los ejes fundamentales para la implementación de la ESI. 2018, o sea, 12 años después que la ley está sancionada, ¿no? Porque hay problemas con la implementación. Y estos ejes son ya unos ejes políticos, porque los ejes son la perspectiva de género, la perspectiva de derechos, el valorar la afectividad, el valorar y respetar la diversidad, y la salud, el conocimiento y salud del cuerpo y la salud. Pero este cuerpo ya está pensado como lo que pensamos, lo que tenemos el concepto de construcción social del cuerpo, es que nuestros cuerpos son construidos en medio de relaciones sociales que son relaciones de poder y relaciones desiguales, en las instituciones por las que pasamos, digamos, ¿no? Pasamos por la familia, por la escuela, por los clubes, por las iglesias, por todos los espacios donde circulamos, e incluso, por supuesto, los sistemas de salud, el sistema judicial, etc. Y además, esta ley también nos habla de integralidad, ¿no? Integralidad pensando en la sexualidad como una dimensión fundamental de la subjetividad. Y por otro lado, también hablando, porque estamos hablando justamente de lo que habla esta ley, que la manera de implementarla es de manera transversal. Y esta transversalidad se da tanto de forma institucional, y ahí es donde también estamos pensando, o sea, ¿qué estamos pensando en realidad en la transversalización institucional? Que toda la comunidad se haga cargo de discutir los rituales de la escuela, los rituales donde hay dos filas, una de nenas, una de nenes, donde la educación física está por separado, donde en los recreos hay mucho lugar para quienes juegan al fútbol y poquito lugar para las nenas, porque en realidad, digamos, todas esas expectativas y todas estas desigualdades, de alguna manera, de poder, que están como arraigadas en nuestras propias educación, ¿no? En la educación de los docentes y de las mamás, de los papás, etc. Entonces, por un lado, digamos, decimos que es importante para la ciudad, para construir ciudadanía, porque conmueve a las instituciones, conmueve a los docentes, conmueve a los padres, exadres, conmueve a las personas que circulan, conmueve a las niñas también, ¿no? Y conmueve, y, digamos, en los debates, y también produce resistencias, ¿no? Y la ESI viene a traer esta proclama del feminismo, que es lo personal es político. Y en este sentido, lo personal es político implica que cada uno de nosotros tenemos un pequeño poder de agencia, en términos de Foucault, el poder, hay un poder microfísico que circula, y que podemos tomar ese poder en nuestras manos, en nuestros cuerpos, para armar un proyecto de emancipación. Entonces, la ESI, o el feminismo, lo que trae la ESI, politiza la vida cotidiana. Y en ese sentido, es también en relación a las ciudadanías, es también una oportunidad de encarnar y situar estos conceptos de la filosofía política, como el concepto de libertad, de autonomía, de decisión. ¿En qué sentido? En el sentido, si la ESI es un derecho de las niñas de ejercer sus derechos, de conocer su propio cuerpo y de decidir sobre el propio cuerpo, esto implica también pensarlo en lo real, por ejemplo, en cuanto a cuando se piensa en la decisión sobre el propio cuerpo en relación a la ley IVE, ¿no? a la interrupción voluntaria del embarazo. Porque, como venía diciendo, en esta politización de la ESI va
ampliando los movimientos que militan, digamos, esta decisión, ¿no? La marea verde que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto en el hospital para no morir, digamos, acá vemos que la libertad, esta libertad de decidir, no es una libertad liberal, es una libertad que está condicionada por los mandatos hegemónicos de los tiempos en que estamos, ¿no? Uno de los mandatos es el mandato a la maternidad hacia los cuerpos feminizados. Entonces, hasta que la marea verde y toda la politización que se produjo no descriminalizó esta posibilidad de que una persona gestante pueda decidir que no tener un bebé, digamos, esto no era posible, o era posible, pero se corría el riesgo de morir. Entonces no hay una libertad total y absoluta, ¿no? Entonces, en este sentido, encarnar los conceptos estos de libertad, de autonomía, etcétera, etcétera. Y, a su vez, es, digamos, una politización de los afectos, porque cuando pensamos en valorar la afectividad, no estamos pensando en la educación emocional, no estamos pensando en gestionar las emociones, estamos pensando en que a partir de la expresión de sentimientos y deseos se habilite una posibilidad de compartir muchas formas de vivir la vida. Y en ese sentido también estamos creando comunidad, ¿no es cierto? La ESI trae que la amistad, el amor, la pareja, la familia, todos comportan relaciones sociales de poder desiguales. Y que, digamos, entrar en diálogo con estas cuestiones tan nuestras, que parecen tan íntimas y que justamente también están construidas socialmente, de alguna manera nos va a permitir comprendernos, pero sin dejar afuera que hay contradicciones, que hay ambigüedades, que hay conflictos en todos estos espacios donde nos construimos. Y entonces, y finalmente, digamos, la ESI trae esta discusión a la división mente-cuerpo, que la educación civilizatoria puso en las escuelas y que nosotros seguimos reproduciendo de alguna manera y produciendo estos mismos sentidos hegemónicos y desiguales. Damos 10 minutos, perfecto. Entonces, como última cuestión, sí, la ESI trae también a las escuelas las pedagogías feministas, y las pedagogías feministas son las que valorizan los cuidados, ¿no? Y la pedagogía feminista es una pedagogía encarnada, afectiva, donde los deseos fluyan. Y hablo de deseos erótico-políticos, el deseo de enseñar, el deseo de aprender, y también del placer, ¿no? El placer del encuentro con los cuerpos, el placer del abrazo, y también el respeto, si no quiero que me abracen, sino, digamos, la ESI trae estos deseos, y de alguna manera entra la vida a las escuelas, a las instituciones. Entonces, en tanto y cuanto las instituciones políticas, nosotros, ¿no? Nos reconozcamos como productoras de estas desigualdades, ¿no? de estas desigualdades, el sexismo, el colonialismo, lo que traía Paula, el capacitismo, también traía Paula, digamos, el clasismo, ¿no? Me parece que las instituciones podemos, digamos, en tanto podamos reconocernos como productoras y reproductoras de estas desigualdades, podemos contribuir a desocultarlas, a desarmarlas, y tenemos también la responsabilidad ética de trabajar estas cuestiones para producir una convivencia y una vida más democrática, ¿no? Y es lo que nosotros como grupo Mariposas Mirabal llamamos una educación sexuada justa. Y en ese sentido digo que me parece que
que la ESI es una buena oportunidad para entrar a la educación de la ciudadanía. Es una de las puertas también. Están todos invitados a pasar por ahí, a entrar por ahí. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Susana. Muy bueno. Perdón, no venía ahora en los comentarios, pero es re interesante cómo se va componiendo un mapa complejo, ¿no? De este campo de saber que es la educación ciudadana, porque, bueno, lo dijimos, anticipamos que venía armado por líneas y aportes diferentes, ¿no? Y bueno, Marcela también va a traer un aporte totalmente distinto, pero primero la voy a presentar, ¿sí? Bueno, Marcela Yabjian es profesora de enseñanza primaria y licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la UBA. Ha trabajado en docencia y cargos de conducción en el nivel primario. También participó en equipos de gestión de políticas educativas públicas en el Ministerio de Educación de la Nación. Posee experiencias en agrupaciones y equipos vinculados a la defensa y la promoción de la memoria y los derechos humanos. Actualmente se dedica a la formación y capacitación docente. En esta charla que va a compartir con nosotros, va a traer algo del trabajo que el equipo de memoria y derechos humanos del nivel terciario del Normal 4 de Ciudad de Buenos Aires viene realizando en las clases inaugurales de cada cuatrimestre en los profesorados de enseñanza primaria e inicial, como práctica ritual que se propone la construcción de comunidad, identidad y ciudadanía. Marce. Muy bien, muchas gracias Mariela, ¿qué tal a todos, a todas? Muy interesante lo de mis colegas. Voy a compartir pantalla para tratar de no irme demasiado por las ramas, porque yo quiero contarles que soy una de las profesoras, una de las colegas que conformamos desde 2010, que fuimos conformando y somos parte del equipo de Memoria y Derechos Humanos del Normal 4, de la Escuela Normal Superior número 4 de Ciudad de Buenos Aires, que está ubicada en el barrio de Caballito, en la capital. Y bueno, esta experiencia a lo largo de todos estos años creo que es justamente una puerta de entrada donde se plasma de alguna manera unas experiencias bien concretas para trabajar el tema de la construcción ciudadana, ¿no? Y pensamos especialmente en la formación de docentes de educación primaria, inicial, pero bueno, acá estamos referidos especialmente a primaria. Pensamos a nuestros estudiantes y a los futuros docentes que son, tanto en su doble, digamos, entidad de sujetos de derecho y también de agentes estatales, en tanto docentes de un espacio público como es la escuela, ¿no? Como es la institución escolar, y por lo tanto también como formadores y formadoras de niños, niñas, jóvenes, adultos, que se encuentran en ese ejercicio de su derecho humano a la educación. ¿Por qué memoria y derechos humanos? Porque hay un proyecto que tiene horas pagas, que tiene un espacio determinado, que tiene una entidad importante en la institución, porque consideramos a la memoria y los derechos humanos no solo como un pasado con sus marcas del terrorismo de Estado, sino que es un pasado vivo, es decir, que tiene impacto en el presente y que es esencial para pensar cómo nos proyectamos hacia el futuro, ¿no? Y con la intención también de que ese pasado vivo no se banalice, que no sean ideas vacías, lejanas, que nuestros estudiantes, que por suerte han nacido en democracia, ¿no? ¿Cómo le damos de alguna manera sentido a ese pasado y cómo les transmitimos la importancia de no volver a ese terrorismo de Estado y cómo defender este año, más aún que se cumplen los 40 años de democracia, cómo defender la democracia actual y cómo seguir construyendo ciudadanía y profundizando esa manera de relacionarnos como sociedad, ¿no? Entonces, cómo pasar a las nuevas generaciones ese pasado reciente que no vivenciaron, y cómo construir a la vez criterios con ellos, con ellas, para que luego
luego puedan a su vez trabajarlo con los niños, las niñas que serán sus estudiantes en el futuro. Y la verdad es que no puedo dejar de hacer mención a lo que está sucediendo en el país actualmente, al asesinato de un militante ayer en pleno Obelisco, y a los hechos de vandalismo que sufrieron 3 escuelas secundarias hoy. No sé si ustedes están al tanto, el Carlos Pellegrini, el Manuel Belgrano, no recuerdo ahora el nombre de la otra escuela, donde se han vandalizado las baldosas de la memoria de compañeros desaparecidos, ¿no? agrediendo a todas estas políticas de memoria que tienen estas escuelas, ¿no? Entonces, también nos proponemos en este equipo cómo abordar las prácticas violentas ejercidas desde el Estado, no solo en la dictadura, sino también en la actualidad, ¿no? En ese sentido, realizamos como propuesta, como una práctica ritual de la cultura institucional de la escuela, en cada cuatrimestre clases inaugurales, que a diferencia de otros niveles, el terciario no tiene actos escolares donde se reúnen todos y todas, ¿no? Entonces dijimos, vamos a instaurar como práctica identitaria la bienvenida a todos quienes ingresan, a todos quienes comienzan, que ya estaban cursando, y quienes comienzan el profesorado, cada cuatrimestre estas clases inaugurales que tengan que sea algo novedoso, pero que a la vez tenga algo de ritual, algo que se repite, ¿no? El equipo de Memoria y Derechos Humanos siempre presenta un desafío para pensar juntos, juntas, todos los estudiantes, todos los docentes del profesorado, y que tiene a su vez la característica de cualquier clase. Se les aporta material previo, que vayan leyendo, que vayan viendo videos, que vayan pensando en preguntas. La clase se organiza como una clase, tiene una parte de exposición, tiene otra parte de participación, de talleres, y tiene siempre algún cierre artístico, que bailamos, que viene alguien a relatar un cuento, que hay una obra de teatro, etcétera, porque también son temas densos, importantes, y como valoramos la afectividad, como decía Susana recién, nos parece importante que también poner el cuerpo y poder expresar y usar el lenguaje corporal y no solo la razón, ¿no? Entonces, este ritual, estas clases inaugurales, tienen, creemos, la capacidad de construir comunidad, identidad y también ciudadanía, ¿no? Les voy a contar algunos de los tantos ejemplos que cada cuatrimestre vamos proponiendo. En este caso, bueno, tuvimos la visita de Abuelas de Plaza de Mayo. Irene Strauss es la responsable de educación de esa organización, y le contó a todos los estudiantes y docentes el trabajo enorme, inmenso, específico de Abuelas para recuperar a los nietos y las nietas apropiadas. Trajimos luego en el cuatrimestre siguiente una obra de teatro por la identidad, y después se hizo una charla abierta, acá se ve a 2 de las actrices con todos los estudiantes para intercambiar. En base a este trabajo con la identidad en el medio del profesorado y de la pandemia, trabajamos en un Padlet, donde se hizo un concurso de microrelatos al interior del Normal 4, ¿no? Entonces, como para que se reciba información, pero también se participe y los estudiantes sean protagonistas de estos temas, ¿no? También nos fuimos preguntando con respecto a la desaparición y luego asesinato, muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, no sé si recuerdan, el niño Facundo Ferreira en Tucumán, y hechos de violencia muy fuertes que fuimos sufriendo como sociedad. Nos pareció interesante preguntarnos como comunidad qué pasa con la construcción de lesotres, ¿no? Cómo se ha ido construyendo esta idea de los otros como amenazas, de los otros y otras como peligro, ¿no? Y dijimos, ¿y si una de las marcas indelebles de la dictadura fue la construcción de un otro sobre el cual se justificó la violencia del Estado?
y de qué modos en la tarea de futuros docentes se pone en juego esa mirada estereotipada y esquemática sobre las otras personas, ¿no? Entonces, cómo ir mostrando algunas continuidades también, y cómo generar algunas alertas para pensar en común, ¿no? Sobre cómo hacemos para aportar a subjetividades docentes, a construcción de subjetividades docentes que estén atentas a la mirada de ese otro, esa otra, sea niño, niña, adolescente, adulto, ¿no? Que permita concebirlo no como un peligro, no como una amenaza a esos otros, a esos otros, sino como sujetos de derecho y también como esperanza, como posibilidad, como parte de un porvenir hermoso, ¿no? En ese marco, invitamos en otra de las clases a Claudia Cesaroni, que es abogada, docente y magíster en criminalística, que pudimos compartir la mirada que los medios de comunicación masivo construyen sobre esos otros y otras, ¿no? Y cómo también la violencia estatal, bueno, los cambios y las permanencias de la violencia estatal en nuestra historia y en la actualidad. Entonces, fue bien interesante cómo se fueron analizando, y junto con toda su exposición, estas noticias y qué circula sobre las niñeces y las juventudes en nuestra sociedad, qué imágenes circulan, sobre qué ideas, sobre qué prejuicios, con qué intenciones, etcétera, ¿no? Aquí está Claudia Cesaroni, que la nombraba recién. También, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir con el hermano de Santiago Maldonado, con Sergio y con su mujer, que vinieron a contar y a compartir todo el recorrido de búsqueda de justicia, que por supuesto continúan. Y en pandemia también, luego del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en manos de un grupo de jóvenes, ¿no? De los rugby, que ustedes recordarán, también al iniciar, al pensar la clase inaugural, dijimos, tuvo un impacto muy fuerte, muy particular en los medios este caso, y nos preguntábamos, bueno, ¿cómo nos interpela este tema a los educadores y a las educadoras, ¿no? ¿Qué podríamos hacer frente a estos casos de violencia social? Y sobre todo nos parecía indispensable poder pensar y reflexionar cómo pensamos, cómo educamos para evitar que estos casos no vuelvan a ocurrir o no se repitan. En este sentido invitamos a la socióloga feminista María Pía López, que fue muy interesante toda su exposición sobre los mandatos de la masculinidad, etcétera, y al filósofo Gustavo Schuchmann para ver también de qué manera trabajar la construcción de ciudadanía y de una formación ética desde inicial, desde primaria, para intentar fortalecer y que los niños, las niñas, sean sujetos críticos que no sigan a la manada, que no sigan a lo que la mayoría hace, sino que puedan tener una mirada propia, ¿no? Una mirada crítica frente a estos hechos de violencia. No sé cómo vamos de tiempo, María. Van 10 minutos. Muy bien. A ver, que no me quiere avanzar. Voy a... Ahí va. También invitamos en este sentido a Darío Stanraider a una de las charlas que nos ayudó a pensar en el otro entre el amor y la justicia, ¿no? Que él tiene desarrollos muy interesantes en este mismo sentido que venía desarrollando. Y por último, me gustaría en estos últimos minutos que quedan, hay mucho más experiencias para contar, pero bueno, me parece que estas son bastante representativas del trabajo que venimos haciendo. Se integró en los últimos 3 años, hace bastante poquito, hubo una comunicación y una articulación con todos los demás profesorados de formación docente de Ciudad de Buenos Aires en trabajos comunes con la memoria. Y hubieron 2 experiencias significativas en este sentido. Uno, la participación en la ronda de madres de Plaza de Mayo, de todos los profesorados, sus estudiantes y parte de sus profesores, que era la gran mayoría de los estudiantes, era la primera vez que participaban de esta ronda. Y por otro lado, un estreno audiovisual
que se llama Nuestras Voces, Sus Voces, donde luego de una investigación en todos los profesorados de las estudiantes y docentes desaparecidas de cada una de las instituciones, se le puso voz a cada una de esas historias y los propios estudiantes contaron las historias en primera persona de profesores y estudiantes desaparecidos de cada normal, y se armó una presentación, un Genially, donde se pueden ver estos trabajos que ahora les voy a mostrar nada más que 2 minutitos de uno de ellos. Esto para mostrarles que muchas veces empezamos en la vereda las clases porque queremos comunicar a la comunidad el trabajo que venimos haciendo, porque nos parece interesante mostrar lo que se hace en los profesorados y en las escuelas. Acá simplemente les comparto que hay un canal de YouTube, Memoria Terciario Normal 4, si quisieran ver estas clases, están la gran mayoría grabadas, y también visitar nuestro blog memoria en el normal4.blogspot.com. Bueno, les voy a intentar compartir para cerrar mi exposición algo de, voy a ver si lo logro, a ver, un pedacito del trabajo de Ronda de Madres. Me dicen por favor si se escucha. Al principio no se escucha un poquito después, pero sí se ve. Todavía no. ¿No se ve nada? No. Antes nos salió, lo ensayamos y nos salió bien. ¿Viste? Es así es. A ver, lo pruebo una vez más, si no, no importa, les cuento brevemente y ya está. A ver. ¿Pusiste compartir, Marce? Sí, puse, pero me parece que, a ver. Voy a ver, vamos a ver acá. Si me voy desde acá, a ver si así sale. A ver. Ahí va. Vamos a ver si ahí se ve. Me dicen. ¿Ahí se ve? No. No se ve. Bueno, a mí me da como que estoy compartiendo. Lo ve, ahí dice, ahí se ve, dice. Sí, pero por ahí está mirando el PowerPoint. Marce quiere pasar el video. Un video es. Ah, ¿no se ve? Bueno. ¿Dónde lo No pueden importa. encontrar después los colegas? Sí, no importa. ¿Pueden encontrar Ya más? lo paro. ¿Sí? Pero a lo mejor Ya podés lo paro. poner el link en el chat. En el chat. La gente lo Sí. vea, Sí, lo pongo en el chat. para que lo veamos. Vale mucho Exacto. la pena. Sí, la verdad que sí, que no es lo mismo que yo les cuente a verlo, ¿no? Entonces por eso mi intención era compartirlo, pero no importa. Acá cerramos, pero eso era lo que quería mostrar, la ronda, ¿no? Los estudiantes en la ronda, y después un trabajo que se hizo desde la parte corporal, con las fotos de las desaparecidas y expresión corporal en el profesorado luego de volver, con escritos que ellos escribieron, bueno, en fin. Pero esta es, por ahora, mi aporte. Gracias. Gracias, Marce, buenísimo. Me parece ahí que esta última presentación trae un aspecto que es central, que es qué experiencia formativa también tienen que tener los futuros y las futuras docentes para poder meter en sus mochilas de enseñanzas y de formas de abordar estos asuntos, ¿no? Aquí hay algo ahí que más allá de las materias específicas de la formación docente inicial, digo, hay algo institucional, comunitario, que tiene que también tocar y atravesar a la experiencia formativa de la gente joven que está estudiando para ser docente, ¿no? Es como un elemento, me parece como muy central, ¿no? Bueno, nos queda por suerte, se han sumado más compañeros, más colegas. Nos gustaría un poco abrir al intercambio con
los colegas que están acá participando de la conversación, para ver en parte qué reflexiones o qué consultas o preguntas o comentarios les fueron apareciendo a partir de lo que las compañeras pusieron sobre la mesa, ¿no? Para empezar a pensar estas cuestiones en este espacio, porque no es que empezamos a pensarlas ahora, ni ustedes ni nosotras, ¿no? Me parece que las compañeras dejaron ahí planteadas unas claves con un esfuerzo de síntesis por el tiempo súper ajustadito, increíble, impresionante, pero dejaron ahí sobre la mesa unos asuntos bien ricos para empezar a dialogar, o que entran en diálogo con cuestiones que nos vamos preguntando, o que nos interpelan en nuestra tarea más cotidiana. Entonces, bueno, escuchamos también, abrimos ahí, si no, yo tengo un montón de cosas para cambiar. Ustedes seguro también de lo que fueron escuchando las compañeras, pero bueno. Ahí está, Marce, ahí compartiste lo del video de las experiencias, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bien. Tal vez pudiendo entrarle por donde tengan ganas, ¿no? Por donde haya resonado más. Me parece que las exposiciones tienen muchos puntos en común, pero bueno, hay veces que una tiene como más en la cabeza o en el marco de sus preocupaciones, en algunos momentos más por un lado, más por el otro. ¿Hay algo en el chat? A ver. Acá está lo del... Bien, el audiovisual. Después no dejen de verlo eso porque es impresionante, está buenísimo. Muy conmovedor, muy original, muy bueno. Voy a empezar yo, chicas, porque si nadie toma la palabra, arranco. Yo quería, Marce, quería preguntarte qué participación, justamente, cosa que engancha también con la presentación también de Julia, de Paula, qué participación tienen los estudiantes en este armado. Vos lo mencionaste medio como al pasar, pero bueno, ya que quedan unos minutos para ampliar o profundizar o intercambiar un poquito más, que cuentes un cachito sobre eso, ¿no? Que me parece interesante cómo es que se va armando. Bueno, en realidad es un desafío siempre la participación de los estudiantes, sobre todo porque, o sea, cuando nosotros proponemos y durante las clases y posterior a las clases, la participación es realmente muy potente. Y después, algo que no comenté, es que se retoma en varias de las cátedras el trabajo de la clase inaugural. Como toda clase se continúa trabajando, ¿no? No es solo ese día, sino que hay un después, hay un antes, hay un durante, hay un después. En ese sentido, les pedimos distintas cuestiones, siempre que hagan después de la clase, o escribir, o participar en un Padlet, o armar una cartelera común, o escribir y hacer alguna producción artística, etc. El desafío digamos, y otra cosa de las que hacemos es hacer como una autoevaluación, ¿no? O una evaluación, mejor dicho, de la clase, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué le cambiarían? ¿Y qué otros temas propondrían para trabajar en próximas clases? Entonces, un poco a partir de eso que vamos recibiendo, vamos eligiendo, ¿no? En el momento en que armamos la clase inaugural, justo el mes antes, los estudiantes no están cursando, porque la primer clase del cuatrimestre, bueno, es esto, es la clase inaugural del cuatrimestre, con lo cual tenemos pocos estudiantes o ninguno prácticamente, y los que están rindiendo exámenes, digamos, con la cabeza en otra cosa. Claro. Sí, lo que hacemos es convocar como equipo a los estudiantes del centro de estudiantes o a quienes quieran venir a participar en el armado, en las reuniones, y han tenido participación específica, han propuesto, no sé, por ejemplo, armar toda una actividad corporal con música al final de las clases, una vez, ¿no? O han propuesto, por ejemplo, esto de las rondas de Plaza de Mayo surgió de los centros estudiantes, que veían que muchos estudiantes no habían tenido experiencia con una de las organizaciones emblemáticas mundiales como son las Madres de Plaza de Mayo, entonces nos pareció súper interesante tomarlo y por eso armamos con todos los profesorados esta visita a la ronda de las Madres de los Jueves, ¿no? Y así.
digamos, pero no es algo sencillo, ¿no? No voy a decir una cosa que no es, porque siempre es compleja la participación para pensar el armado, sobre todo. Después, una vez que sucede, hay un interés que nos pasa, que nos cuesta mucho terminar las clases, se nos va el tiempo, y quieren seguir preguntando, participando, sobre todo especialistas o a personas que vamos convocando, que son realmente muy potentes. Claro, Y que no tienen mucha posibilidad habitualmente de estar en contacto directo con Darío Stanraiver, o con María Pía López, o con Claudia Cesaroni, o con alguien de Abuelas, ¿no? Son personas que realmente son convocantes, entonces es muy interesante lo que se da. Sí, porque aparte me parece que son experiencias formativas muy distintas, y a ver si te interpreto bien, son clases inaugurales, pero tienen una continuidad, no es que ese día, ¿no? Y esto me parece que sostener la continuidad de alguno de esos aspectos que se abrieron allí, o que desde lo que les pasó a los estudiantes, o desde lo que se conceptualiza, la hace todavía más potente a la propuesta, ¿no? Está muy bueno. Clara, usted la veo por ahí, que sin mutearse quiere participar, está muy bienvenida para hacerlo, tomar la palabra, hacer algún comentario, ¿no? No, ¿me oyen? Perfectamente. Bueno, lo que quería preguntarle a Marcela, a mi amiga Marcela, entrañable amiga, es si han podido evaluar algún cambio de actitud, no solamente en las clases, en involucrarse en actividades, sino, por ejemplo, en asistencia a algún tipo de, no sé, de marcha de repudio, de actos de vandalismo como los que hubo hoy. ¿Qué respuesta real ven? Porque una de mis preocupaciones como ex docente, bueno, docente no se deja de ser nunca, es realmente si los aprendizajes pregnan más allá de la participación en el aula y de la calificación y del pasaje formativo. En todos los niveles, fue mi pregunta siempre, pero en este momento mucho más. Mira, Clary, yo lo que creo es que nunca se ven de manera inmediata lo que uno siembra, ¿no? Realmente eso es una de las características de la docencia, que es tan generosa, que está formando para un momento o una situación de la cual ni siquiera va a participar o va a poder ver, ¿no? No es instantáneo que yo enseño algo o propongo algo y el otro enseguida cambia o aprende o da muestras de haberlo incorporado. Lo que sí te puedo decir es que se va incrementando el interés en la participación presente y posterior. También, no lo llegué a contar, pero hemos ido la escuela va a los juicios y a visitar sitios de memoria. Fuimos en conjunto al Ex Olimpo, a la Exesma, a museos de memoria, o sea, hacemos varias de otras actividades que en general son de un impacto muy fuerte. Cuando hicimos toda la investigación de estudiantes y profesoras desaparecidas del Normal, se hicieron entrevistas a familiares de desaparecidos y desaparecidas, que era la primera vez en la vida, todas son primeras veces, la primera vez que van a lo de las madres, la primera vez que entran a un ex centro clandestino de detención, la primera vez que hablan con un familiar desaparecido, la primera vez que entienden cuál es el proceso de construcción de la identidad que hace Abuelas para poder recuperar nietos, nietas y nietes. Entonces, realmente están inmersos en la experiencia, ¿no? Entonces, no es que se les pone un video o les habla un expositor, un especialista y ya está, sino que se los hace realmente vivenciar, y tenemos efectos de respuestas que yo no compartí acá porque demasiado era por el tiempo que tenía, pero tenemos respuestas súper interesantes y gente que está muy emocionada, que puede contar cosas que nunca se había animado a contar. Eso también nos pasó después de las clases, ¿no? Que cuentan, la verdad es que yo soy de una familia de militares y es la primera vez que escucho esto y nunca, no sabía que todo esto había pasado.
increíble, ¿no? Estar en Argentina y que un estudiante adulta te diga esto, pero esas cosas, ¿no? que van pasando, así que eso te puedo decir, no podemos saber mucho más si realmente esto impacta en decir que van a votar el domingo, que no van a votar, por ejemplo, o si habrán ido hoy a repudiar o no lo que pasó en las escuelas. La verdad que eso no estoy en condiciones de asegurarlo, pero mi posición docente esperanzada de siempre, como creo que todos tenemos, como dice Paulo Freire, como decía Freire, ¿no? Me hace pensar que sí, que esos cambios están, tal vez no ahora, tal vez no los podemos ver en este momento, pero que es imposible que alguien salga totalmente indiferente de experiencias como estas, ¿no? Eso creo yo. Bien, ahí hay, sí, esta idea de la educación como legado, como pasaje, acá es muy gráfica, ¿no? Está muy interesante, muy conmovedor, ¿no? Paula, vos querías aportar una cuestión. También hay una pregunta ahí cursada en el chat que ahora la leemos, pero vos, Pauli, ¿querés ir ahora? Y por ahí me quedé pensando, digo, después de muchos años de trabajo ahí en Cava, y en esta idea de la presentación, el protagonismo estudiantil, digo, el tema de interculturalidad, cuando trabajaba en Ciudad de Buenos Aires en formación docente, era un tema que era una unidad completa de mi programa de enseñanza de sociales. Digo esto porque en Cava se vivía de manera muy alejada, ¿no? Esta idea de la interculturalidad parecía que era solo cuestión de otras provincias y del interior. La verdad que un montón de estudiantes me preguntaron cuando me vine a vivir acá a Villa Langostura en Neuquén, cómo fue pasando, les iba mandando fotos de una escuela de Pailamenuco en San Martín, en donde lo veíamos a través de un video en Buenos Aires, y acá se dio la situación de que hasta el año pasado en el equipo de investigación del profesorado, el único que hay en Villa Langostura, no había participación estudiantil, y este año se sumaron estudiantes del pueblo de la comunidad Paisil Antreado de acá de Villa Langostura, que también estudian filosofía en el profesorado, y se dio un movimiento muy bien interesante con eso. Nosotros el equipo lo formamos también con las comunidades de acá de Villa, pero quería traer a colación cómo también se involucraron los estudiantes en este tema a partir de jornadas que armamos con interculturalidad. Han venido también invitados Claudia Briones y otras personas que forman parte del mundo de la interculturalidad y la investigación, pero justamente hace 2 días sacamos una nota en el diario, en todos los diarios de acá de la zona de los lagos, y hemos recibido unos comentarios, son diarios digitales, y hemos recibido unos comentarios con un discurso fuerte, muy negacionista y de un odio hacia el instituto y hacia las comunidades. Digo, ese es un tema muy candente en toda la Patagonia. Sabemos que todo con la interculturalidad está buenísimo cuando hablamos de la Pachamama, cuando hablamos de las comidas, cuando hablamos de los tejidos, pero el problema empieza cuando se habla de los territorios, ¿no? Que es parte de lo que la ley dice que hay que reivindicar. Así que estamos ahí en una fuerte lucha junto a estudiantes también, con denuncias en el INADI, y bueno, y movilizando un poco a las personas que no se identifican con esos discursos de odio, pero que son bastante difíciles de contrarrestar, y se vincula bastante con lo que trae Marce, porque bueno, el discurso de odio, el negacionismo no aparece solo en términos de terrorismo de Estado, sino que también aparecen todos los grupos que ya de por sí están vulnerabilizados, y que además encima reclaman derechos sobre territorios que tienen un valor inmobiliario muy alto, ¿no? Entonces, ahí me parece que en las instituciones tenemos que desplegar ese trabajo fuertemente. Incluso tenemos muchas colegas en otros niveles que hemos hecho jornada unificada con otros niveles, y hay colegas en otros niveles que también son negacionistas, ¿no? Entonces cuando está dentro de la escuela a veces es mucho más difícil esa situación, y los mismos estudiantes van generando respuestas tanto en los diarios como en las mismas instituciones. Así que no quería dejar de decir eso, porque llegada acá me siento como en el ojo de la tormenta en relación a la interculturalidad. En Buenos Aires por ahí se vivía como más alejado, ¿no? Pero es un tema que nos debe convocar a todos. Hay muchos estudiantes de las comunidades que están también en la Ciudad de Buenos Aires, y la comunidad mapuche más grande está en la provincia de Buenos Aires, así que estaría bueno saber eso también. Está buenísimo, sí, sí. Acá Flor había dejado un comentario en el chat, dice: ¿cómo podríamos en nuestro rol docente no caer en ideas adultocentristas, siendo que muchos fuimos enseñados con ese pensamiento? Yo me cuestiono mis prácticas, pero a veces nos escuchamos o repetimos esas posturas tradicionales. Pienso que este espacio es muy importante para reflexionar sobre lo político en un sentido de nuestras propias prácticas con el otro en la forma de vincularnos, perdón.
Julia, ¿querés ahí? Obviamente no vamos a responder, bueno, no vamos a poder dar respuesta a esa pregunta inmensa, ¿no? De cómo podemos evitar caer en las posiciones adultocentristas, porque como dice la propia Flor, la tenemos muy impregnada, ¿no? Exacto. Bien. Sí, yo creo que primero visibilizar que hay un problema ahí, ¿no? Digo, el punto uno para arrancar es registrar que tenemos, como dice Mariela, impregnados, estamos atravesados por el adultocentrismo, por el patriarcado, que quizá lo tematizamos más últimamente, ¿no? Pero que aún habiendo leído feminismos y perspectivas de género, tenemos una educación que nos... que sesga nuestras prácticas necesariamente, y más en la escuela primaria, ¿no? Creo que las voces de los niños, darle lugar a la voz de los niños tiene que ser un desafío que se materialice con decisiones concretas, con acciones concretas, con habilitaciones concretas a esa participación que tanto proclamamos, ¿no? Con planificaciones. Pero bueno, como digo, Flor, el punto uno es empezar a discutirlo con colegas, a revisar nuestras propias prácticas, a hacernos preguntas, que lo hacemos, por supuesto, y esto es una responsabilidad, como dijo alguna de las colegas, no me acuerdo quién, como agentes públicos, ¿no? Digo, como madres y padres somos absolutamente adultocéntricos, y no sé si la discutimos tanto ahí, pero como agentes públicos es una responsabilidad enorme la cuestión de revisar esta idea que tenemos de que, por supuesto exagero un poco, ¿no? Pero de que somos los representantes del bien en el mundo, ¿no? De que nosotros sabemos para dónde ir, y la infancia, los niños que tenemos enfrente no lo saben, porque todavía no se dan cuenta de lo que yo sí me doy cuenta, ¿no? Ese sesgo iluminista también con el que cargamos, ¿no? Que tiene mucho de esto eurocéntrico, etnocéntrico, bueno, lo venimos leyendo, discutiendo, pero a la hora de estar en la cancha, ¿qué lugar le damos a la participación real de las infancias, de las niñas, los niños, en esto, en la política? Creo que la educación ciudadana va por ahí, tiene que ser experiencia. Esto que trae Marcela es maravilloso, lo que trae Paula también, ni hablar la ESI, que tengo que decirlo, tiene muchísimo más éxito, o ha tenido mucho más éxito la ESI en anclar en estas reflexiones, ¿no? En los docentes. No sé si tanto la formación política, como en términos más generales, ¿no? O la educación política. Pero bueno, eso te puedo decir, Flor, arrancar por empezar a hacernos preguntas en torno a cuán impregnados estamos o atravesados estamos por esta mirada adultocéntrica. Bueno, a mí Después, bueno, inventar otra escuela, o una escuela algo diferente, y que los niños y niñas digan otra cosa en unos años distintas a las que presenté al principio. Sí, Perdón, Mariela, quería sí, dale. hacer un mini comentario de lo que dijo Julia recién. Yo le digo siempre a nuestros estudiantes, futuros y futuras docentes, que tenemos que andar con Pepe Grillo acá, ¿no? El de la conciencia, que nos diga cada vez que decimos algo, decir, che, Marcela, ¿qué acabas de decir? O Mariana, ¿qué acabas de decir? Pensá bien, ¿realmente es eso lo que querés decir de acuerdo a lo que pensás y a lo que promovés? O sea, digo, y qué bueno volver al otro día y decir la verdad. Te pido mil disculpas, te contesté mal, no estuvo bueno lo que te dije. Digo, ¿cuánto enseñamos como docentes cuando reconocemos que portamos una cantidad de historias de desigualdad y que todavía no podemos poner siempre en práctica lo que consideramos, pero por lo menos tener esa alerta, ¿no? Esa lucecita prendida, ese Pepe Grillo acá, que nos haga pensar si lo que dijimos, si cómo actuamos, si lo que hacemos realmente está ajustado al tema de formar sujeto de derecho, a la perspectiva de derecho integral, o si estamos metiendo la pata, ¿no? Y estamos atrasando. Está bueno esto que traes. A mí lo que me parece con esta, como era Flor, trajiste una pregunta ahí, nos tocó en el ser docente de cada una. A mí me parece que nosotros tenemos que construir colectivamente, ¿no?
porque esa revisión de nuestras acciones, esa pregunta, ese Pepe Grillo puede ser un nosotros con otros colegas que permitan revisar esas acciones o esos supuestos que están por detrás de nuestras acciones a la hora de posicionarnos como autoridad para nuestros niños, nuestras niñas, pero con el recaudo de, yo uso una frase mucho que es sin rasgarse las vestiduras, ¿no? Porque no se trata de que uno visibilice, repiense, reflexione críticamente sobre algunas acciones, sino, digamos, y que eso implique entonces sentir que hizo todo mal o que vulneró derechos de los chicos, ¿no? Porque en general los que estamos en las escuelas queremos lo mejor para los pibes, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que hay algunos asuntos que lo mejor tiene muchas opciones, en casi todos los asuntos lo mejor, y lo mejor no puede ser sin tener en cuenta al sujeto, ¿no? Pero me parece que es muy importante y complejo, y es un desafío, poder construir una posición como autoridad docente, que insisto, cuanto más colectiva sea, para ello tienen que generarse equipos donde haya mucha confianza, porque uno no va a analizar su práctica, que es casi como, sí, es algo muy vinculado a su subjetividad, con gente en un ámbito donde hay mucha desconfianza, ¿no? Pero sí la posibilidad de revisar de instalar esa pregunta con este agregado, ¿no? Para tratar de pensar cómo en la próxima genero mejores condiciones para los chicos, ¿no? No para rasgarnos las vestiduras de uy, lo que hicimos, ¿no? O, uy, fui la escuela adultocéntrica, ¿no? Me parece que es importante, es un equilibrio, a veces sale, a veces no sale, a veces sale más o menos, ¿no? Y claramente tienen que darse algunas condiciones institucionales, o generarlas nosotros, ¿no? Pero en un ámbito de mucha, digo, estamos muy atravesados por cosas que están pasando en nuestro país estos días, y bueno, también en la docencia, ¿no? Puesta muy en tela de juicio, muy atacada. Bueno, cuando uno está siendo vapuleado por todas partes, no va a sacar a relucir sus costados más endebles, ¿no? El contexto de confianza o la creación de colectivos de confianza es importante para poder instalar este tipo de diálogos, de intercambios y de reflexiones. Hay un... Agregar algo, Cosa, digamos. dale. No, pensando digamos, en esto de los otros, ¿no? De la interculturalidad y cómo vemos a lesotres. Dos cuestiones, ¿no? Cuando, digamos, hay en las escuelas primarias niñas no binarias. Hay en las escuelas primarias niñas que no se identifican ni como varones ni como mujeres. Y están invisibilizadas. Y me parece que el lenguaje, digamos, también el lenguaje nenas, nena, bueno, A, O y E, digamos, que sería lo que incluiría por lo menos a las cuestiones de sexualidades y géneros, ¿no? Me parece que es importante para visibilizar, porque seguimos por ahí y está en los profesorados, ¿no? Hablando de maestros, o sea, a veces pasa, me ha pasado, ¿no? O sea, yo también he estado en los profesorados, ¿no? Que decimos, entran los maestros, ¿no? Los que se reciben, y qué sé yo, como una costumbre, ¿no? Hay algo digamos, que son hábitos que hay que como moverlos, ¿no? Porque eso hace, digo esto también porque en nuestro equipo, en el equipo de investigación donde yo trabajo, que hay docentes que son personas trans y realmente se sienten invisibilizadas, ¿no? Y en la diplomatura, etcétera, etcétera, también traen las docentes, los docentes, que hay niñas y que no se sabe qué hacer y cómo, digamos, ¿no? Como, digamos, son sujetos de derechos que no tienen los derechos, ¿no? Al menos el derecho a ser nombradas como quieren ser nombradas. Y de hecho está la ley, o sea, sí la ley de género existe y está la ley donde dice que sin cambiarse
sin cambiarse los documentos, la escuela tiene que nombrar a esas niñas como Sí, vos sabés que eso es algo que llama mucho la atención en las escuelas, en algunas escuelas, es que cuando algún pibe, yo lo voy a decir así, perdón, como me sale, algún pibe pide ser nombrada de otra manera, que, distinta a la que, con otro género diferente al que de su documento, aparecen algunos colegas que dicen, no, en el registro figura en el documento, ¿no? Aparece como eso, siendo que ningún docente tiene problema en decirle a uno Chulo, Susa, Marie, ¿entendés? O sea, hay formas de nombrar al otro que molestan justamente porque tocan esos asuntos en disputa cultural, ¿no? Porque imagínense si yo, no sé, una maestra, un pibe dice, a mí me dice en mi casa, me dicen cachi. Me gusta que, bueno, la maestra rápidamente va a llamarlo cachi a ese sujeto, ¿no? Ahora, si es un niño que en algún momento quiere ser nombrado, por ejemplo, con otro nombre que es diferente al que figura en ahí, eso genera más bueno, porque de alguna manera es una práctica contracultural, digamos, contrahegemónica, ¿no? Lo que quiero decir es desestabilizar un poquito el argumento de no es tu nombre del documento, no, Marie tampoco, Susa tampoco, Chulo tampoco. Claro, pero es que me parece que lo otro es como una posición política, ¿no? Es como usar el lenguaje no binario, ¿no? Usar la E, ¿no? Bueno, es tan político que se prohibió en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, es tan político, o sea, dice tanto, porque si no importara, aquí, ¿cuál sería el problema, ¿no? Claro, en un caso toca privilegios y en el otro no. Si molesta tanto es que tocó a un punto importante. Claro, ¿no? Solo por una cuestión de tiempo. Pau, ahí la colega Flor dejó también ahí un comentario en relación con la perspectiva ambiental también. Está bueno si querés hacer el... Sí, me parece súper relevante, en principio porque de alguna manera toca la interculturalidad. Digo, la cuestión ambiental es una mirada sobre el capitalismo, básicamente. Digo, rompiendo un poco la lógica naif de pensar que solo porque los chicos junten papelitos en el recreo estamos evitando la contaminación ambiental. Me parece que tenemos que pensar en clave de la mirada extractivista, que sí está vinculada al capitalismo, extractivista y acumulativa, ¿no? Que está vinculada al capitalismo y que en realidad no es tan fácil de romper, que no depende solo de las acciones individuales, sino que tiene que ver con las acciones económicas de grandes empresas y también de intereses creados alrededor del mundo. Digo, a mí me encantaría manejar un auto energía solar, pero no puedo comprar uno, ¿no? Porque, digo, hay guerras por el petróleo, ¿no? Como que hay determinados intereses que no son fáciles de romper. Entonces, en cuanto a esta idea que trae Flor, interesante, darle a los niños un ambiente que puedan habitar, está bueno empezar a problematizar estas cuestiones en clave de lo que tiene que ver con la globalización, que tiene que ver con el mundo capitalista en términos extractivista y acumulativo. Y no quiero dejar de decir que también tienen que ver con la interculturalidad, porque si no, no estaríamos con el conflicto tan grande que existe en Jujuy con los pueblos indígenas en relación al litio, ¿no? Un territorio que fue devuelto por constitucionalidad que le corresponde a los pueblos indígenas de Jujuy y se descubre el litio y el Estado hace uso de ese espacio, destruyendo ese espacio y además utilizando una gran cantidad de agua en un lugar donde hay poca cantidad de agua, y haciendo caso omiso a la propiedad de la tierra que tienen los pueblos indígenas, que claramente pregonan otra cosa, ¿no? Entonces, hay grandes disputas en relación a los territorios, en términos ambientales, pero también en términos de propiedad de la tierra, y bueno, ahí es como un callejón sin salida. Yo propongo que muchas veces cuando planteamos la cuestión ambiental, planteemos algunos problemas que tuvieron alguna solución, como por ejemplo el plebiscito del oro en Esquel, digo, el que está en el cuaderno para el aula de tercero, ¿no? De sociales. Digo, me parece que es interesante porque si no a veces la mirada ambientalista genera tanta incertidumbre y tanta congoja que resulta muy difícil no quedar atrapado en esa disputa, pero hoy por hoy tenemos el claro ejemplo de Jujuy, todavía la pelea sigue, no aparecen los medios porque claramente aparecieron otras cosas, pero me parece interesante empezar a mirar en esto. Lo mismo pasa en Vaca Muerta con el petróleo en Neuquén. Digo, las poblaciones que habitan ese lugar también están disputando ese territorio y generando que el lugar sea vivible.
Entonces, bueno, hay una disputa ahí que tiene que ver con el recurso natural, con los recursos comunes de la tierra, como le dicen los geógrafos, y me parece que ahí tenemos que abrir una gran pregunta en relación a estudiar mucho cada uno de los casos y pensar qué implica el territorio para cada uno de nosotros, como sociedad. Quiero decir que existe la ley, la EIAI, la Ley Ambiental Integral, y que Exacto. también la tenemos que militar. Justamente desde el feminismo se habla de cuerpo-territorio y del ecofeminismo, y justamente, bueno, nuestro grupo vamos a empezar a trabajar también en profesorado de ciencias ambientales, porque nos parece que hay que transversalizar justamente la ESI con la educación ambiental, y por supuesto con una mirada política, como decís vos, Paula, ¿no? Sí. O sea, con una mirada desde el extractivismo, desde la lógica del mercado, digamos, como consumista, como... Bueno, bien, ya estamos... Además, tantas nuevas... No te quería interrumpir. Tantas nuevas corrientes, digamos, que hablan, ¿no? O sea, tantas nuevas corrientes y tantos ancestrales corrientes como la del buen vivir, digamos, que habla de la complementación entre la naturaleza y los sujetos humanos, no humanos, y bueno, muchas de las cuestiones ancestrales, que también me parece súper interesante poder pensarlas porque criticamos el colonialismo, digamos. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con los contenidos, ¿no? Con qué pensamos que son los contenidos significativos que nuestros estudiantes tienen que ponerse al día o debatir, ¿no? Bueno, está re interesante. No, está buenísimo. Sí, vamos a tener que meternos de lleno a militar y a trabajar con la ley de educación ambiental, ¿no? Es ahí todo un mundito nuevo, no tan nuevo, por supuesto, pero ahí es, me parece que parte, ya estando muy sobre la hora, me parece que justamente las colegas plantearon aristas diferentes, todas componen la educación ciudadana, y algunas otras que no entraron en esta mesa también, por supuesto, pero al margen de lo que señalábamos como aspectos comunes, que tenían que ver con la transversalidad, con la necesidad de hacer experiencia, ¿no? de este campo de saber, que se conceptualice, pero que también se vivencie, ¿no? Me parece que hay otros dos elementos que yo quería compartir después de escucharlas, y escuchar los intercambios también con las colegas que participaron, ¿no? Un primer elemento que yo encuentro común es la cuestión del reconocimiento, ¿no? En todos los aportes que han ido planteando desde distintos costados, desde distintos aristas, desde distintos puntos de mirada, todas tienen en común la necesidad, levantan el guante del reconocimiento del otro, que ese otro no se convierta en alguien de quien sospechar, en alguien peligroso, en alguien que no se parece a uno mismo, que no tiene nada que ver con uno mismo. Y nosotros, digamos, esta cuestión del reconocimiento me parece que es central en un área como la nuestra, y está presente en todas las intervenciones y los trabajos de las colegas, ¿no? De las compañeras, ¿no? Desde distintos lugares, pero está la cuestión del reconocimiento, la necesidad de reconocer al otro, y acá lo engancho mucho también con el reconocimiento como una condición necesaria para que sea posible el conocimiento. Nosotros estamos pensando en la escuela, en la educación, y no hay posibilidad de conocimiento si no hay un reconocimiento. Reconocimiento de los niños, de las niñas, de los docentes, y me parece que este es un elemento que estuvo presente en todos los trabajos que hoy compartieron, y bueno, invito a seguir pensando en esa línea. Y la otra es que todos, es algo que recién dijimos, pero que es que todas nuestras temáticas, perdón que lo mencioné así, pero nuestras temáticas tienen mucho de lucha, mucho de disputa, mucho de hay que trabajarlas, hay que conceptualizarlas y hay que militarlas, y están muy ligadas a la ampliación de derechos, ¿no? Y me parece que esto, lejos del sesgo adaptacionista, civilizatorio, del que hablaba al principio Julia, bueno, es una bandera que invito a que no bajemos, ¿sí? Así que bueno, les agradezco un montón a las colegas que compartieron sus trabajos, y a los colegas, las colegas que
se sumaron también a este espacio, ¿sí? Les mando un cariño muy grande. En el chat alguien dejó dicho que el domingo hay que tener cuidado de no votar negacionistas. Yo solo estoy leyendo lo que dijo la colega. Y sí creo que es muy importante que, bueno, que vayamos a votar contentos de que se cumplen 40 años de democracia y que podemos ir a votar, ¿no? Exacto. Les mando un cariño grande y les vuelvo a agradecer mucho la participación en Gracias. Gracias. A todos. Un placer. Gracias. Gracias a todas y a vos, Mariela, Un beso especialmente. grande y Muchas gracias por el chicas. espacio.